Capítulo 9. Almas infantiles. Las personas de refinada cultura sonríen con desdén ante las creencias religiosas de los pueblos primitivos y deploran los groseros conceptos que del mundo celeste prevalecen entre los salvajes. Pero el ocultista experto puede a su vez compadecer a las gentes civilizadas que tan despectivamente hablan de las ideas religiosas de los pueblos incultos, porque sabe que estas ideas, por groseras que parezcan, se basan en la vida astral de los salvajes. Así como la futura condición del individuo está determinada en gran parte por la índole e intensidad de sus deseos, así también sus deseos e ideales determinan en gran parte su vida astral. El plano astral ofrece libre expresión a los ideales, tanto altos como rastreros, que mantuvo el individuo durante su vida terrena, y cabe decir que su vida astral es un reflejo de dichos ideales, que allí propenden a su manifestación efectiva. Por tanto, necesariamente ha de ser la vida astral de los salvajes un reflejo de los pensamientos y emociones que los dominaron durante la vida terrena. Así el piel roja encuentra en el plano astral los vastos terrenos de caza que fueron su ideal durante la vida física, y cada pueblo salvaje halla en el plano astral el cielo prometido por sus creencias religiosas. Todo esto le parecerá muy extraño a quien tenga del cielo el concepto de una ciudad con calles de oro y ríos de leche y miel. Pero, reflexionando sobre ello, echaremos de ver que el cielo con calles de oro no difiere gran cosa de los terrenos de caza del piel roja, pues también es un concepto material que refleja el deseo de relumbrantes y riquísimas cosas. Si consideramos la índole mental y emocional del salvaje, veremos que sería muy infeliz si se le colocara en el ambiente del hombre civilizado, y el cielo de calles de oro fuera para el insufrible infierno. No hay más que imaginarse a un salvaje colocado en un suntuoso palacio con todos los refinamientos de la moderna civilización, para inferir que no sabría cómo moverse y se tendría por sumamente infeliz. Lo mismo sucede en el plano astral. La naturaleza es tan amiga del salvaje como del civilizado, y proporciona a cada cual el ambiente más adecuado a la desembarazada manifestación de su índole. No quiere decir esto que en el plano astral haya una complicada serie de ambientes a propósito para cada alma. Por el contrario, no hay otro ambiente ni escenario que el resultante de las formas, imágenes o representaciones mentales de las almas. Cada alma lleva en sí el propio escenario en su imaginación y, por tanto, todas las almas que tengan las mismas ideas, aficiones, gustos, creencias e ideales y habiten en un mismo subplano tendrán el mismo escenario y las rodeará el mismo ambiente. Además, como la transmisión del pensamiento es en el plano astral mucho más fácil y expedita que en el físico, las ondas mentales de cada alma afectarán a las de las otras, por lo que el escenario de cada subplano es el resultado de la combinación de las imágenes mentales de sus habitantes. En la vida terrena, el hombre está influido por el ambiente, pero en la vida astral el hombre forja su propio ambiente de conformidad con las absolutas e invariables leyes de la naturaleza. Durante su corta vida astral se ven los indígenas de América rodeados de todo cuanto les fue placentero y agradable en la tierra. Los clarividentes de las antiguas tribus de pieles rojas, que pudieron penetrar durante su vida terrena en los subplanos inferiores del astral, no deliraron cuando al restringirse a la conciencia vigílica, dijeron a sus congéneres que habían visto a los difuntos muy dichosamente entretenidos en la casa. Tampoco mentían al hablar de los espectros que se comunicaban con los vivientes en el mundo físico. El mundo celeste de los pieles rojas es el mismo cuya idea les infunden en vida los terapeutas de su tribu, y así, cuando el alma de un piel roja despierta de sus sueños se encuentra como mejor desea, rodeada de cuanto le hizo agradable la vida en la tierra, con dilatados bosques, vastísimas llanuras con numerosas manadas de búfalos y ciervos para la caza y pesca abundantísima en los caudalosos ríos.
Pero todo esto solo existe en la imaginación del salvaje residente en el plano astral y se le aparece como en sueño, aunque él no cree que sea tal sueño. Dice un viejo adagio que los sueños son verdad mientras duran, y, por otra parte, aunque los sabios nos dicen que el universo fenomenal es un sueño del absoluto, no por eso deja de ser real para nosotros. Aún en la misma vida terrena solemos todos soñar con algo que nos parece enteramente real, y sufrimos o gozamos y sentimos y percibimos tan definidamente como en conciencia vigílica. Quienes han estudiado por completo este asunto nos dicen que los clarividentes, y cuantos se han comunicado con los moradores del mundo astral afirman la positiva existencia de los cielos en exacta congruencia con las enseñanzas religiosas de las tribus salvajes, por muy groseros que parezcan al hombre civilizado. Muy fácil es tildar de fantásticas y extravagantes tales relaciones, pero un examen atento nos revelará que todas ellas tienen un mismo fundamento, aunque discrepen en los pormenores, y bien saben los ocultistas que dichos relatos son verdaderos y se basan en las experiencias psíquicas de algunos individuos de la tribu. Las almas de los salvajes permanecen corto tiempo en los subplanos inferiores del plano astral, donde forjan nuevos y mejores ideales y alimentan más nobles deseos, que florecerán y fructificarán en su próxima encarnación. Además, desecha el salvaje en el plano astral los bajos deseos e ideales rastreros, con lo que abre camino a su evolución espiritual, que aunque muy lenta, algo adelante durante la permanencia del salvaje en el mundo astral. Sin embargo, como quiera que la vida astral del salvaje es corta, y también suele serlo la terrena, progresa su alma relativamente bastante, pues puede vivir 100 veces en la tierra con sus correspondientes vidas astrales, durante todo el tiempo en que un alma muy evolucionada disfruta del descanso espiritual en los subplanos superiores. Como siempre y en todos los puntos de la evolución de la vida, predomina en la equitativa ley de las compensaciones. Uno de los más provechosos adelantos que el alma salvaje obtiene en el plano astral es el del sentimiento del compañerismo y la amistad, a causa de que allí se reúnen con los de su misma tribu, de suerte que si fueron amigos en la vida terrena se fortalece la amistad, y si enemigos, se suaviza la animosidad por la misma índole de la vida astral, porque la imaginada abundancia de cuanto apetece el salvaje le quita toda ocasión de envidia y rivalidad. En consecuencia, se apaciguan los odios y se fomenta el amistoso sentimiento que más adelante engendrará el amor universal. Cada estancia en el plano astral elimina algo más de la naturaleza inferior y actualiza algún tanto de la superior, pues de otro modo no fuera posible que estas almas progresaran en futuras vidas terrenas. Por muy atrasada que un alma esté en su evolución, va adquiriendo poco a poco el sentimiento de confraternidad humana y suavizando las asperezas del cuerpo físico. Así vemos que aún en estos cielos groseros de los salvajes hay seguras oportunidades de adelanto. La dicha engendra el amor y el alma responde al estímulo. Las almas de los salvajes permanecen corto tiempo en el mundo astral, porque no tardan en agotar su limitada oportunidad de expresión, aunque al alma le parezca una eternidad aquel breve periodo. Pronto nota la pesadez del sueño que precede al renacimiento y cae en estado comático, hasta que la ley kármica la mueve a tomar nuevo cuerpo físico, para que aprenda otras lecciones en la escuela de la vida terrena y actualice algo de lo mucho que late en la intimidad de su ser. La propensión a la vida senciente es muy poderosa en el alma del salvaje y la ley de atracción vuelve a colocarla en el escenario de la tierra. No hay en esto injusticia ni severidad, porque cada alma obtiene aquello que mayormente desea y lo que con más vehemencia anhela. La ley de compensación rige en toda su plenitud, y como en todas partes impera la eterna justicia. Todo cuanto a estas almas les sucede es para su bien, y todas están en el sendero de perfección.